Bienvenidos a Mentalidad Inquebrantable. Recuerda disfrutar del vídeo. Comencemos. Comenzaremos compartiendo una breve historia y luego te enseñaremos de manera clara cómo aprender a leer la mente de las personas. Si estás interesado en crecer como persona, te recomiendo que veas el video completo. No es necesario mirarlo. Puedes meditar, cerrar los ojos o simplemente descansar mientras escuchas. Dale like y suscríbete para más contenido valioso. En tiempos remotos, en una apartada montaña de Japón, vivía un monje zen conocido por su profunda sabiduría y habilidades en la lectura de mentes y lenguaje corporal. Su nombre era el Maestro Kaito, y sus enseñanzas eran buscadas por personas de todo el mundo. Un día, un joven discípulo llamado Hiroshi llegó a la montaña en busca de la sabiduría del Maestro Kaito. Hiroshi ansiaba aprender a leer las mentes de las personas y comprender su lenguaje corporal. Se acercó al maestro y le pidió que lo aceptara como su estudiante. Observando el entusiasmo en los ojos de Hiroshi, el maestro Kaito sonrió y aceptó su solicitud. Le explicó a Hiroshi que la primera lección sería aprender a encontrar la paz interior y a aquietar su mente, ya que era el primer paso para comprender a los demás. Durante meses, Hiroshi practicó la meditación y aprendió a silenciar su mente. Poco a poco, comenzó a sentir la paz y la claridad que le permitirían percibir de manera más profunda a las personas que lo rodeaban. Una mañana, el maestro Kaito llevó a Hiroshi a un pequeño jardín zen alrededor del templo. Observaron a dos pájaros que revoloteaban alrededor de un árbol. Los pájaros parecían estar jugando, pero el maestro Kaito notó algo más. Le dijo a Hiroshi: «Observa a los pájaros, Hiroshi. ¿Qué te dicen sus movimientos?» Hiroshi miró detenidamente a los pájaros y notó que, a pesar de sus juegos, uno de los pájaros siempre parecía estar un paso por delante del otro. Sus movimientos eran fluidos y elegantes, mientras que el segundo pájaro parecía más errático y nervioso. El maestro Kaito explicó que los pájaros, al igual que las personas, también tienen un lenguaje corporal. El primer pájaro mostraba confianza y calma, mientras que el segundo reflejaba inquietud. Aprendió que observar y comprender estos signos era esencial para leer a las personas. Hiroshi asintió y siguió observando a los pájaros. Poco a poco, comenzó a comprender la enseñanza del maestro Kaito. La clave para leer a las personas no estaba solo en escuchar sus palabras, sino en observar su lenguaje corporal y sentir su energía. Con el tiempo, Hiroshi continuó su entrenamiento con el maestro Kaito. Aprendió a reconocer las emociones y pensamientos de las personas a través de sus gestos, expresiones faciales y movimientos. También comprendió que la verdadera empatía y comprensión surgían de la calma y la conexión interior. Con el tiempo, Hiroshi se convirtió en un hábil lector de mentes y lenguaje corporal. Pero lo más importante, se convirtió en un ser humano sabio y compasivo. Su sabiduría no solo le permitía entender a los demás, sino también guiarlos hacia la paz interior. Así, la historia del maestro Kaito y su discípulo Hiroshi nos enseña que la sabiduría para leer la mente y el lenguaje corporal de las personas comienza con la paz interior y la empatía genuina hacia los demás. La verdadera comprensión no se encuentra solo en las palabras, sino en la conexión profunda con el corazón de las personas. La capacidad de leer el lenguaje corporal y los gestos de las personas es una habilidad útil en la comunicación y las interacciones sociales. A continuación, te proporcionamos algunos consejos para mejorar esta habilidad. 1. Observar con atención el lenguaje corporal y los gestos. El lenguaje corporal es como un libro sin palabras, una historia en constante evolución escrita por el cuerpo a través de movimientos, posturas y expresiones faciales. Presta atención a los gestos, las expresiones faciales y los movimientos de las personas, ya que pueden revelar sus pensamientos, emociones y estados de ánimo. 2. Establecer una línea de base. Para comprender el lenguaje corporal de una persona, es importante establecer una línea de base observando su comportamiento en un entorno neutral, sin estrés ni emociones particulares. Esto te ayudará a identificar las desviaciones en su lenguaje corporal en situaciones posteriores. 3. Escuchar con los ojos.
Escuchar con los ojos implica percibir el lenguaje corporal de manera profunda y significativa, yendo más allá de las palabras. Observa las microexpresiones, el contacto visual, los gestos de las manos y la postura corporal. Esto te permitirá comprender el verdadero significado detrás de la expresión de una persona. 4. Ser un observador curioso y sin juicios. Evita hacer juicios prematuros o suposiciones sobre el lenguaje corporal de una persona. Busca patrones y consistencia en sus señales no verbales y ten en cuenta que el contexto y la cultura pueden influir en la interpretación. 5. Practicar constantemente. La observación y la interpretación del lenguaje corporal requieren práctica constante. Dedica tiempo a observar y conversar con diferentes personas en diversas situaciones. Con el tiempo, te convertirás en un experto en la lectura del lenguaje corporal y los gestos humanos. Observar el lenguaje corporal y los gestos de las personas es una habilidad valiosa que te permitirá comprender mejor a quienes te rodean y mejorar tus relaciones interpersonales. A través de la observación cuidadosa y la práctica, podrás descifrar las historias silenciosas que se tejen a tu alrededor y desarrollar una comunicación más profunda y enriquecedora. Así que, recuerda, la verdadera comprensión no se encuentra solo en las palabras, sino en la conexión profunda con el corazón de las personas. La capacidad de leer el lenguaje corporal y los gestos de las personas comienza con la paz interior y la empatía genuina hacia los demás. Sigue practicando y desarrollarás esta habilidad. Ahora pasemos al siguiente consejo. Número 2. Establece una línea de base. Para comprender el lenguaje corporal de una persona, es importante establecer una línea de base observando su comportamiento en un entorno neutral, sin estrés ni emociones particulares. Esto te ayudará a identificar las desviaciones en su lenguaje corporal en situaciones posteriores. Imagina que estás observando a alguien en una conversación informal o en un ambiente relajado. Durante este tiempo, presta atención a su comportamiento natural. Observa cómo se sienta, cómo se mueve, cómo gesticula al hablar y otros aspectos de su lenguaje corporal. Esto te proporcionará una referencia que te permitirá discernir los cambios y matices en sus señales no verbales en el futuro. No hagas juicios precipitados ni supongas lo que significa su comportamiento en este estado neutral. Simplemente observa y registra mentalmente. Cada individuo tiene su propio ritmo y una especie de danza única de gestos y expresiones. La línea de base te dará una visión de su yo cotidiano y te servirá como punto de referencia en la interpretación del lenguaje corporal. En la vida cotidiana, las emociones y las circunstancias cambian constantemente. Por lo tanto, la lectura precisa del lenguaje corporal implica estar atento a las variaciones respecto a esta línea de base. Con el tiempo y la práctica, podrás identificar las desviaciones de este estado neutro en el lenguaje corporal de una persona. Este proceso te permitirá entender cuándo alguien se siente incómodo, inseguro, feliz o angustiado, ya que su lenguaje corporal cambiará de alguna manera. La línea de base es tu brújula en el vasto territorio de la comunicación no verbal y te ayudará a interpretar de manera más precisa el lenguaje corporal de las personas. Continuemos con el tercer consejo. Número 3. Escucha con los ojos. Escuchar con los ojos es el arte de percibir el lenguaje corporal de una persona de manera profunda y significativa, mucho más allá de las palabras. Significa sintonizar una frecuencia oculta de comunicación que revela pensamientos, emociones y estados de ánimo sin que la persona diga una palabra. Cuando escuchas con los ojos, te sumerges en el ballet silencioso que se desarrolla frente a ti. Presta atención a las microexpresiones, que son esos fugaces destellos de emoción que cruzan el rostro de una persona en una fracción de segundo. Una ceja que se arquea ligeramente, un parpadeo rápido o un gesto casi imperceptible de los labios pueden revelar más de lo que podrías imaginar. También observa el contacto visual. Una mirada fija puede indicar intimidad y compromiso, mientras que una mirada evasiva o inquieta puede sugerir incomodidad o deshonestidad. Las manos son narradoras hábiles en esta sinfonía del lenguaje no verbal. Los gestos de las manos pueden agregar capas de significado a lo que se está diciendo. La postura corporal es otro aspecto importante.
Una persona erguida y segura de sí misma proyecta confianza, mientras que alguien que se encoge o se inclina puede estar experimentando timidez o sumisión. Escuchar con los ojos significa decodificar estos gestos y entender cómo complementan o contradicen las palabras habladas. Para ser un buen oyente con los ojos, debes ir más allá de la superficie y estar dispuesto a cuestionar las suposiciones. La comunicación humana es una sinfonía compleja de señales y matices, y solo a través de una atención cuidadosa y una mirada profunda podrás desentrañar sus secretos. Al dominar la habilidad de escuchar con los ojos, te sumergirás en el mundo interior de los demás, comprenderás sus emociones y deseos y te conectarás a un nivel más profundo. Esta es una habilidad que va más allá de la comunicación verbal y te permitirá enriquecer tus relaciones y tu comprensión de quienes te rodean. Sigue practicando y explorando el lenguaje corporal.